continuando con el ejemplo, la frecuencia relativa debe quedar de la siguiente manera. Recordando que la frecuencia relativa se calculaba dividiendo la frecuencia de la clase entre el total de los elementos, que si hacen la suma, les debía haber quedado 100 en total de los elementos. Entonces, la frecuencia relativa de cada clase es la frecuencia entre el total, que para el primer caso sería 7 sobre 100, que al hacer la división nos queda 0.07. Para la segunda clase, 20 entre 100, 0.2. Para la tercera, 5 entre 100, 0.05. Y lo mismo con las demás clases. Para la siguiente, 11 entre 100, 0.11. Después otra vez 11 entre 100, 0.11. 12 entre 100, 0.12. 6 entre 100, 0.06. 23 entre 100, 0.23. Y 5 entre 100, 0.05. Ahora, ¿por qué vamos a hacer de la siguiente manera la gráfica? Bueno, pues si nos fijamos, la frecuencia de clase varía bastante. Está entre 7, 20, 5, 11, 12, 6, 23 y 5. Pero esto pasó porque tomamos nuestras clases de la siguiente manera, en espacios de 10 números. Si hubiéramos cambiado nuestras clases, pudo haberse dado el caso de que en alguna clase, por ejemplo, entre 90 y 100, nos quedara 27, entre 80 y 99, nos quedara 27, entre 100 y 119, 16, entre 120 y 139, 33, entre 140 y 159, 29, y entre, por ejemplo, 160 y 169, 5. Entonces, como vemos, aquí están. Si queremos representar esto mediante una tabla en un plano cartesiano, pues al marcar el 5, pues podemos pensar que queda por acá. Pero si queremos marcar el 33, pues ocuparía mucho más espacio. Entonces, para tenerlo en una misma escala, dividimos entre el total de las clases, y como vemos, todas son más pequeñas que 1, y entonces es más fácil representarlas gráficamente. Eso es en cuanto a la representación en el eje vertical, de 0 hasta 1. Ahora, para representar las clases en el eje horizontal, hacemos lo siguiente. Indicamos, o el primer valor que marcamos es 80, indicando antes con dos líneas que no hay valores o información antes del 80, y vamos marcando el límite izquierdo de cada clase en el eje horizontal, que serían 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 y el último 170, que aunque no aparece, se considera ahí. Lo siguiente es que para la clase entre 80 y 89, que esa es la primera, marcamos 0.07. Si todo el eje vertical mide 1, la mitad es 0.5, la cuarta parte 0.25, la octava parte 0.125, y 0.07 quedaría bastante pegado al 0, y este es el valor entre 80 y 90. Para la clase entre 90 y 99, que sería la segunda, marcamos 0.2, y quedaría aproximadamente por acá. Esta es otra manera de ir representando esta misma información. Si vemos, todavía estarán presentando
que la segunda clase es más grande o tiene más datos que la segunda. Entre 100 y 110 o 109 marcamos .05, que es más pequeño que .7. Entre 110 y 119 marcamos .11. Es aproximadamente por allá. Entre 120 y 129 el mismo valor. Entre 130 y 139 .12, es un poco más alto. Entre 140 y 149 .06. Entre 150 y 159 .23, que es una cuarta parte. Y finalmente, .05 en la última clase. Y esa sería la manera gráfica de representar esta información, que aquí aparece de manera tabular y aquí de manera gráfica. Entonces, los datos que necesitamos para hacer esta representación son las clases en que va dividida nuestra información y la frecuencia relativa de cada clase, es decir, cuántos de estos datos o cuántas veces aparece alguno de los datos de la clase en nuestra información. Entonces, otra vez, ¿qué significa este 20? Significa que aparecen dentro de nuestra información o de la lista original de las encuestas aparecen 20 números que están entre 90 y 99. Lo mismo para los demás datos. Entonces necesitamos nuestras clases y la frecuencia de clase, y a partir de eso calculamos la frecuencia relativa y podemos representarlo gráficamente.